porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más en este precioso día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de poder reunirnos, y yo te ruego, Señor, de tu bendición, de tu ayuda. Ayúdanos a tener un corazón sensible de lo que nos quieres mostrar, de lo que nos quieres enseñar. Que tú, por favor, alejes y quites toda distracción, todo aquello que puede estorbar y perturbar para aprender de ti. Yo necesito de ti, Señor. Ayúdame de mi mente, de mi corazón, de mi boca. Quita toda palabra simple e inútil que no tenga que ver con esta lección. Te doy las gracias y, Padre, pues toma control. Que tu Espíritu Santo haga la obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Puede sentarse. Muchas gracias. Hermano Manuel, ¿sí me escuchas? ¿Sí? Fuerte y claro. Gracias. Vamos a iniciar. Estamos iniciando Lucas 10. Hace 8 días concluimos con el capítulo 9. Entonces vamos a iniciar con el capítulo 10 de Lucas. Y en este capítulo vamos a ver la misión del Señor a los 70. Luego, en conexión con esta misión y el mensaje de esta misión, vamos a ver un juicio que el Señor pronunció sobre Corazín, sobre Betsaida, sobre Capernaum. Después de esto viene una parábola, la del buen samaritano. Creo que todos conocemos, o al menos sí es conocida, el buen samaritano. Y después vemos un pequeño pasaje de cierta actitud, de cierto señalamiento que el Señor hizo estando en casa de María y de Marta. Entonces, comenzando, vamos a leer Lucas 10, versículos 1 y 2. Dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, aquí vemos que el Señor está enviando a 70 discípulos que debían de preparar el camino para el ministerio del Señor. De hecho, el Señor, por supuesto, los envía a predicar el Evangelio, a anunciar el reino de Dios, en comparación con lo que vimos el capítulo, pasajes anteriores, donde el Señor designa a sus discípulos. En esta ocasión, no por nada, el Señor insiste y dice al final del versículo 2, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esta instrucción por parte del Señor, además, por supuesto, de decirle en esta ocasión a los 70 discípulos, esta instrucción está dirigida a todo creyente, a todo creyente. Todo creyente debe de orar al Señor entendiendo la misión, entendiendo el Evangelio, entendiendo el plan de Dios. Todo creyente debe de orar al Señor: Señor, envía obreros a tu mies. Señor, envía obreros al mundo. Señor, envía obreros a mi colonia. Señor, envía obreros a mi familia que está cerca, que está lejos. ¿Sabe qué es lo que va a suceder cuando usted y yo, me van a disculpar que diga y lo haga de esta manera, pero ¿sabes qué va a suceder cuando tú y yo empecemos a orar de esta manera? Poco a poco nuestro corazón va a comenzar a sensibilizarse al plan de Dios. Poco a poco nuestro corazón va a comenzar a suavizarse con respecto a la necesidad de proclamar el Evangelio. No sé si tú te has preguntado en alguna ocasión: ¿por qué soy tan duro? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo compartir el Evangelio? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo dar un folleto, hablar del Señor? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo, ya en última instancia, invitar a la iglesia? La verdad es que tenemos prejuicios, tenemos ideas y nuestra carnalidad está a flote. Sin embargo, lo que es una solución es que tú, amigo, tú, hermano, comiences a orar que el Señor envíe obreros. Porque de esa manera va a llegar el punto, va a llegar el instante
en que tu corazón se va a suavizar, se va a sensibilizar y vas a darte cuenta de esta necesidad. No es el único testimonio que yo he escuchado, pero yo tengo bien presente el testimonio de un hombre que comenzó a orar por cierto país, específicamente por Cuba. Y yo no sé de dónde le salió esta oración de comenzar a orar por Cuba. De hecho, cuando estábamos juntos y compartíamos oraciones, orábamos juntos, a mí en cierto momento me sorprendió que específicamente él comenzara a orar por Cuba. Y de repente le dije, oye, pues qué bendición que ores por Cuba, pero ¿por qué? Dice, no sé, el Señor lo puso en mi corazón. Pasó el tiempo y esta persona fue llamada a Cuba. De igual manera, tengo también en memoria la persona, un hermano, que él oraba, decía, Señor, envía a alguien ahí a mi lugar de donde soy. Señor, envía una persona allí con los míos, a mi ranchería, a mi tierra. Y sucede que actualmente esta persona está predicando allí, en ese lugar. Entonces, este tipo de cosas, de situaciones, confirma la situación, confirma el hecho de que además de que es una instrucción para todo creyente, si tú te das cuenta que tienes tu corazón duro, frío, ruega al Señor que envíe obreros. Y va a llegar el instante, va a llegar el instante, si tú eres constante, en que vas a decir, Señor, envíame a mí. Señor, envíame a mí. No tengas miedo a ser misionero. Dios te va a comenzar a orar, a usar aquí en la iglesia local. Dios te va a comenzar a usar en tu trabajo. Cuando estés en tu trabajo, te voy a dar este consejo porque también a mí me ha ayudado. Cuando estés en tu trabajo y veas a tus compañeros, comienza a orar por ellos. Señor, por la salvación de fulano, por la salvación de mi compañera. Señor, envía a alguien aquí a mi trabajo. Va a llegar el instante en que tu corazón va a ser sensible a esa responsabilidad de que tú anuncies el Evangelio en tu trabajo, en tu localidad. Es por eso la instrucción, es por eso el mandato del Señor de que se envíen obreros a su mies. Nuestra ocupación actual, hermano, debe de ser sembrar la semilla. Si alguna vez has visto tú trabajar a un labrador, entendemos que hay una gran diferencia entre sembrar una semilla y recoger una cosecha. Hay una gran diferencia. Para poder recoger una cosecha, y de hecho, para poder recoger una gran cosecha, se debe de sembrar la semilla. No es posible que nosotros podamos ver personas llegando a los pies de Cristo si nosotros no colaboramos, si nosotros no participamos en sembrar la semilla. Actualmente estamos y queremos y deseamos sembrar la semilla y un instrumento, un recurso que ahorita todos tenemos y que lo tenemos bien a la mano, es que podemos invitar pastel. Le voy a dar ese consejo. Invite pastel, ponga cara de interrogación. Exacto, ponga cara de interrogación. Invite pastel, en 8 días vamos a tener pastel. Dígale a su vecino, te invito a un pastel. Te invito a un cumpleaños. ¿Qué hay en los cumpleaños? Pastel. Te invito pastel. Tráigalo a la iglesia, te invito a la iglesia. Va a ser el aniversario, va a ser el cumpleaños de mi iglesia. Te invito. Dígame quién rechaza pastel. Yo dudo que alguien pudiera rechazar pastel. Entonces ahorita tenemos un precioso argumento, un buen argumento para que en 8 días podamos traer invitados. Y ore por ellos, ore por ellos. Estamos sembrando pues la semilla y al final, cuando venga la cosecha, ¿qué es lo que va a suceder? El Señor nos explica esto en Mateo 13. Mateo 13, versículo 30. Tú no los tienes que convencer, hermano. Tú persuádelos a que vengan. Tú háblales del Señor. Es el Señor quien tiene que convencer. Tú haz lo posible que vengan a la iglesia.
Diles que va a haber pastel de cajeta. Que vengan a la iglesia. En Mateo 13:30, el Señor dice así: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es cuando venga, y es una figura de lo que el Señor está diciendo aquí de los finales del tiempo. Hermano, es decisión de las personas si aceptan a Cristo o no. Pero que ellos no digan en aquel día: tú no me invitaste, tú no me dijiste, tú no me hablaste. Que no digan eso, que no digan eso. Tú háblales del Señor, tú invítalos a la iglesia y el Señor, Dios mediante, que haga la obra en el corazón de ellos. Nuestra responsabilidad, pues, nuestra ocupación es sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Esta es la tarea de cada cristiano, debe de ser la tarea de cada cristiano. Y estamos, les repito, a la puerta de una muy buena oportunidad, una muy buena oportunidad. Es precioso, es muy bonito, hermanos, cuando viene un día grande, cuando se acerca un día grande y estamos en la expectativa, estamos orando y se presenta el domingo y comienzan a llenarse las bancas. Y comienzas a ver que hay personas nuevas, comienzas a ver caras nuevas. Y ya cuando pasa ese domingo, cuando se predica el Evangelio, cuando vienen los ganadores de almas y animan a la persona: ven, vamos a platicar contigo, quiero anunciarte el Evangelio. Y esta persona toma una decisión y en esa decisión esta persona pues es persuadida a seguir adelante y sigue adelante. Mira, sonrisa va a haber en tu rostro por ese trabajo. Sonrisa va a haber en tu rostro. Y muchos de ustedes lo entienden perfectamente. Si usted no lo entiende, atrévase a sentir esa alegría, atrévase a sentir ese gozo. Hay un himno que dice que en la eternidad vamos a ver esas personas alabando al Señor y nos vamos a sentir gozosos de haber participado un poquito en esa obra. Qué bendición cuando muchos y muchos van a estar enfrente del Señor y usted va a poder decir: yo le di un folleto. Y usted va a poder decir: yo lo animé. Usted va a poder decir: yo oré con él. Usted va a poder decir: yo le di un volante para ese aniversario. Entendiendo que simple y sencillamente somos instrumentos. La obra es de Dios. La obra es de Dios. Pero qué bendición poder ser instrumentos. Continuamos leyendo. Leemos el versículo 3 en adelante de aquí de Lucas 10. Dice: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios, el Evangelio. El Señor aquí está advirtiendo que nosotros debemos de esperar dificultades y en ciertos momentos peligro, ya que Él dice corderos en medio de lobos. Ellos debían de viajar en ese momento y en ocasiones sucede, se debe de viajar ligero de equipaje y no desperdiciar tiempo en conversaciones ociosas. No desperdiciar tiempo en conversaciones ociosas. Tenían que ser y debemos de ser hombres y mujeres impulsados por un motivo supremo. ¿Cuál es este motivo supremo? Anunciar el reino de Dios, proclamar al Rey,
compartir el Evangelio. ¿Son instrucciones? Sí. ¿Deben de atenderlos los discípulos en ese momento y actualmente en algunas situaciones específicas? Sí. Pero nosotros debemos de ser animados por este motivo supremo: anunciar el reino de Dios, proclamar al Rey. Después de esta instrucción, del versículo 10 en adelante vemos esto: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Aquí el Señor, miren hermanos, por supuesto el ánimo de ver a las personas al escuchar de Cristo y venir a sus pies, el ánimo de ver a estas personas con sus vidas transformadas, pues debe de movernos a proclamarles el Evangelio. De igual forma, esta advertencia del juicio de Dios debe de hacernos a nosotros temblar y darnos ánimo para continuar advirtiendo acerca del juicio de Dios. Ya que el Señor en estas líneas está hablando solemnemente sobre la gravedad de rechazar a los mensajeros y al mensaje enviado por Él. Rechazar a los mensajeros es rechazar al Señor. Rechazar al Señor es rechazar este mensaje. No es cosa ligera, hermanos. De verdad no es cosa ligera cuando el Señor dice, ay. En el versículo 13 dice, ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Y en el 15 dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Cuando el Señor dice ay, de verdad que es tremendo, es terrible. Y ese ay es para aquellos que rechazan el mensaje. No nos sintamos gente VIP. Yo mucho tiempo rechacé este mensaje. Mucho tiempo lo rechacé. Pero, hermanos, debemos nosotros de concientizar la preciosa oportunidad para las personas y debemos de concientizar el terrible castigo y el terrible juicio y la ira de Dios sobre esas personas al momento de rechazar el mensaje. No es que nosotros les tengamos que convencer, no es así. Es nuestra intención de compartir las buenas nuevas y lamentarnos, sentir compasión desde nuestras entrañas cuando ellos rechazan el Evangelio, cuando ellos rechazan este mensaje. De ahí la importancia de hablarles el Evangelio como enseña la Biblia. Es demasiado fácil llegar con las personas y decirles, Dios te ama. Sí, Dios me ama. Creo que tradicional y culturalmente en México crecemos así y la mayor parte de Latinoamérica. Dios es amor, sí. Pero ¿qué del juicio de Dios? ¿Qué del juicio de Dios? ¿Qué de la ira de Dios? ¿Qué del enojo de Dios por el pecado y por aquella persona impía? ¿Qué de eso? Nosotros debemos de hablar del juicio de Dios y de la oportunidad y de la solución de Dios para esa persona. Y es el Señor quien tiene que convencer el corazón y la persona responder a ese llamado. En el versículo 17 leemos, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor,
aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ciertamente estas líneas deben de ser de ánimo para los mensajeros. Esa potestad, esa autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones, un poder sobre ellos, una fuerza sobre el enemigo. ¿Quién no lo quisiera? Una promesa de que nada nos va a hacer daño. Y yo creo que en ese instante, cuando los discípulos estaban escuchando eso, de repente, yo me atrevo a pensar así, por misma naturaleza del ser humano, pues claro, nosotros somos aquellos, yo soy aquel, nada me va a dañar, yo soy gente poderosa, yo soy gente que voy a poder hacer esto, voy a poder hacer lo otro. Pero el Señor, conociendo la naturaleza humana, añade en el 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De tal manera que nosotros debemos de estar contentos, estar regocijados, estar felices, estar gozosos de que nuestros nombres están escritos en los cielos, de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. De eso debo de estar contento, de eso debo de estar gozoso. Y si yo entiendo esto, voy a darme cuenta de que si mi nombre está escrito en el libro de la vida, es por nada, absolutamente nada que yo haya hecho, por la pura misericordia de Dios, por la pura misericordia de Dios. ¿Quién soy yo? Y me atrevo yo a decir, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para que podamos merecer este precioso regalo. No lo merecemos. A veces se nos olvida. De verdad que a veces se nos olvida. A veces creemos que merecemos este regalo. A veces creemos que merecemos las bendiciones y el amor de Dios. Perdemos el piso. Perdemos el piso. Yo por delante. Pero si nosotros concientizamos que somos seres irredentos, seres perdidos, que por la pura bondad y misericordia de Dios hemos sido alcanzados, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Creo que en ese momento nosotros vamos a ser movidos con agradecimiento a nuestro Dios y poder decir, Señor, a donde me mandes. Señor, a donde me digas. No tengas miedo de ser misionero. A veces tenemos miedo de poder decir, Señor, a donde me mandes. No, ¿qué tal si sí me manda? ¿Verdad? No tenga miedo. No tenga miedo. Con el objeto de completar la historia, por supuesto, Lucas nos menciona este pasaje breve con respecto a su regreso. Y ellos regresan emocionados, entusiasmados. Señor, se nos sujetan los demonios. Señor, vieras todas las cosas que hemos hecho. Pero el Señor les dice, no, no te alegres de eso. Alégrate, gózate, siéntete feliz, contento y bendecido de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. En el versículo 21 leemos de esta manera. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Por supuesto que fue una bendición para los discípulos estar en la presencia, en la persona del Señor. Mas gracias a Dios,
y tomando en cuenta lo que el Señor dice en este versículo 22, que pudiera tomarse como un juego de palabras, vemos algo que de igual forma a nosotros nos debe de regocijar y dar una seguridad absoluta de saber en quién hemos creído. Este, como les digo, juego de palabras es el que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, versículo 22. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros, hermanos, podemos conocer al Padre a través del Hijo. Nosotros podemos conocer y tener acceso directo al Padre. Podemos tener acceso al Creador del universo a través de su revelación, a través del Verbo encarnado que es el Hijo. Y gracias a Dios, no personalmente todavía, sin embargo, y gracias a Dios, podemos conocer al Hijo gracias a las Escrituras. Podemos conocer al Señor Jesucristo gracias a su palabra. Y nuevamente vuelvo a tocar el punto de que nosotros podemos conocer la persona del Señor a través de su palabra. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Qué tanto tú conoces a Jesús? ¿Qué tanto conoces la Biblia? ¿Qué tanto pasas en comunión con Dios? ¿Qué tanto tiempo pasas escudriñando, leyendo, conociendo las Escrituras? Esta exhortación, por supuesto, es importante para cada creyente, porque en la misma medida y en el mismo calibre que uno tenga relación y conocimiento estrecho e íntimo con la palabra de Dios, en esa misma medida será tu crecimiento espiritual. En esa misma medida será tu madurez espiritual. No creces porque no tienes comunión con Dios. Y lo más lamentable es que teniendo acceso a nuestro Dios, nosotros nos reservamos. Y como si nos castigáramos a nosotros mismos. Como si, no sé, tuviéramos que pagar un delito, tuviéramos que pagar una pena y nos castigamos a nosotros, no permitiéndonos conociendo a Dios. Por supuesto que cada creyente tiene acceso directo al Padre a través del Hijo, a través de la palabra de Dios. Y esta exhortación es para que nosotros continuemos adelante y tomemos la decisión de tener comunión con el Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a concluir aquí. Señor Dios, te doy gracias por este tiempo, gracias por la paciencia de cada oyente. Yo te ruego, Señor, que lo que pudimos leer, aprender de ti, lo uses, Señor, para crecer, para madurar, y continúes trabajando, Señor, en cada uno de nosotros. Te agradezco esta oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra, y Dios, bendice el tiempo que sigue. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.